que se centra en lo que es la teología histórica. ¿Qué es la teología histórica? Ya hemos, eh, ya hemos hablado acerca de la teología bíblica o exegética. Si alguien recuerda, coméntelo ahí. Si alguien se acuerda de lo que hablamos cuando estudiamos lo que era la teología bíblica o exegética. También estudiamos lo que era la teología sistemática. También podemos recordar en parte lo que vimos en los programas anteriores. Hablamos acerca de la teología bíblica como una disciplina o como un método de estudio bíblico o teológico que nos ayuda a poder interpretar la escritura, pero de una cierta forma. Y esta forma es realizando o tomando una cierta área de la escritura, centrándose en una cierta porción de la escritura y hacer una interpretación del texto tal cual como se presenta, tal cual como se presenta su historia en su orden cronológico. Estudiamos que la escritura, la palabra de Dios, está escrita de una forma temática y tiene responde a una historia en un orden cronológico, sin embargo no es sistemático. Los temas de la escritura no están en un orden sistemático, no está ordenada la escritura. No nos presenta la, no nos presenta las doctrinas, por ejemplo, esenciales de nuestra fe de una forma clara o de una forma coherente, en el sentido que haya un orden, una sistematización de su contenido. Más bien la Biblia corresponde a una historia en un orden cronológico específico y la teología bíblica o exegética nos permite poder situarnos en un área de estudio y poder extraer, poder hacer una interpretación, una exégesis y poder interpretar de acuerdo a lo que el texto nos enseña. En cambio, la teología sistemática lo que hace es poder tomar el contenido bíblico, tomar la escritura y poder hablar de un tema, por ejemplo, de alguna doctrina, y poder extraer toda la información que toda la escritura contiene acerca de aquella doctrina y poder dar una interpretación ya no de una forma particular como lo hace la teología bíblica o exegética, ya que se centra en un área en particular de la escritura, sino que la teología sistemática lo que hace es poder definir en términos generales lo que es, por ejemplo, la doctrina. Entonces vemos que habían diferencias en estos métodos de estudio, pero que obviamente se complementan y que nos ayudan, nos dan muchas más herramientas para poder hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de la teología histórica como otro método de estudio o como otra disciplina también importante en el estudio de la palabra de Dios. Hemos visto lo que es la teología. Hemos definido la teología como etimológicamente como dos términos griegos que son teos, que quiere decir Dios, y logos, que quiere decir palabra, discurso o estudio. En sencillas palabras podríamos decir que la teología es el estudio acerca de Dios, de su naturaleza, de sus atributos y de sus relaciones, y específicamente la relación que existe con el ser humano. Entonces así nosotros podemos definir de forma sencilla lo que es la teología. Y el día de hoy, como ya hemos mencionado, lo que vamos a estudiar es la teología histórica. Ya hemos hecho un estudio de de las dos primeras disciplinas. El día de hoy nos toca hablar acerca de la teología histórica. ¿Qué es entonces la teología histórica? La teología histórica es el estudio del desarrollo y la historia de la doctrina cristiana. Como su nombre lo indica, la teología histórica es un estudio sobre el desarrollo y la formación de la doctrina cristiana fundamental a lo largo de la historia del período de la Iglesia del Nuevo Testamento. La teología histórica también se puede definir como el estudio de cómo los cristianos durante diferentes periodos históricos han entendido diferentes asuntos o temas teológicos, tales como la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, la naturaleza y la obra del Espíritu Santo, o podría también ser la doctrina de la salvación, etc.
Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de teología histórica, estamos hablando de estos términos, o estamos hablando de el estudio de los periodos de la iglesia, porque la iglesia, desde sus comienzos, la iglesia fue creciendo, se fue expandiendo, se fue desarrollando y obviamente fue pensando en lo que es la fe, fue razonando la fe. Y esto quiero que se tome de buena forma. Cuando hablo acerca de razonar la fe, no estoy hablando acerca de poner en duda la fe o de traer llevar a la fe a términos que pueden ser explicados. Vemos que la fe es razonable, puede ser explicada, pero hay muchos elementos de la fe que obviamente nosotros no podemos explicar, no podemos dar una definición exacta. Pero sí podemos razonar la fe, podemos hacer un razonamiento de la fe coherente, un razonamiento de la fe que sea, que tenga elementos, bueno, ya lo dije, coherentes acerca de lo que creemos, de lo que profesamos, elementos claros, elementos contundentes que apoyen, afirmen y que confirmen lo que nosotros creemos y profesamos como cristianos. Entonces, razonar la fe no es algo contrario, no es algo contradictorio. Sin embargo, como les decía, hay elementos de la fe que no podemos razonar, pero que sí podemos nosotros dar una buena explicación o sí hacer una buena exposición de la fe. Y cuando hablo de que cuando los cristianos comenzaron a razonar la fe, comenzaron a desarrollar las doctrinas que nosotros vemos en la Escritura. Hoy en día nosotros creemos en doctrinas, nosotros creemos en un conglomerado de enseñanzas, tenemos una confesión de fe que no se originó de la nada. Muchas de nuestras confesiones no están literalmente extraídas del texto bíblico. Muchas de nuestras creencias doctrinales no están extraídas literalmente del texto bíblico. ¿A qué me refiero con esto? Que la Biblia, como les decía anteriormente, la Biblia no presenta las doctrinas de una forma ordenada, la Biblia no presenta las doctrinas de una forma con argumentos o mediante una exposición clara y coherente. No, eso se ha logrado con el paso de los años. Y la iglesia, con el transcurso de los años, ha vivido periodos en donde la doctrina, en donde el contenido bíblico, donde la enseñanza bíblica ha sufrido muchos cambios, favorables y no tan favorables. Pero este pensar, este reflexionar de la fe es algo natural dentro de lo que es el crecimiento y desarrollo de la iglesia. No podemos negar, no podemos descartar la reflexión de la palabra de Dios. No podemos descartar el razonamiento de la palabra de Dios para así extraer y poder exponer claramente nuestras principales creencias o enseñanzas como fundamentos de nuestra fe. Entonces, a lo largo de la historia, desde Pentecostés en adelante, la iglesia ha crecido, se ha desarrollado y ha pasado por diversos periodos en donde la iglesia ha sostenido ciertas doctrinas, en donde la iglesia ha expuesto la palabra de Dios de ciertas formas, ha utilizado herramientas para poder interpretar la escritura de diferentes formas. ¿Y qué es lo que ha pasado a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todos los periodos que la iglesia ha tenido que pasar? Vemos que la doctrina, la enseñanza bíblica, la teología se ha ido puliendo, se ha ido desarrollando, ha podido aislar enseñanzas que obviamente no aportan en algunos casos al pensamiento cristiano, a la teología cristiana, al razonamiento de la fe, pero también ha expuesto o también ha aportado a un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros podamos tener un manejo o un conocimiento de lo que es la historia de la iglesia, de cómo la iglesia
En este caso, ha interpretado la palabra de Dios, de cuáles son los principios de interpretación que la iglesia ha utilizado a lo largo de todos estos años. Si a veces, si a veces menciono como me equivoco, me enredo un poco hablando de la teología sistemática o la teología bíblica o histórica, recuerde que estamos hablando de la teología histórica. A veces tengo algunos lapsus y no me doy cuenta. Entonces, como mencionábamos, la teología histórica es eso, es estudiar los periodos de la iglesia, de cómo la iglesia concibió la doctrina bíblica, cómo interpretó la escritura, cómo interpretó la palabra de Dios y cuál era el pensamiento de los cristianos, cuál era el pensamiento de los primeros cristianos, cuál era el pensamiento de los cristianos actuales, cuál es el pensamiento de la iglesia en la actualidad acerca de ciertos tipos o de ciertos temas, perdón, de cierto, de, cier- de ciertas enseñanzas, de ciertas doctrinas, de ciertas corrientes teológicas, cuál es el pensamiento de la iglesia en la actualidad y cómo ese pensamiento que existe en la actualidad, cómo difiere del pensamiento en los diferentes periodos de la iglesia que ha vivido desde Pentecostés hasta la actualidad. Entonces quizás para algunos sería un estudio innecesario, pero realmente el estudio de la historia es muy importante. Es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Es muy importante para nuestra madurez espiritual en lo doctrinal. Es muy importante porque nos va a permitir poder entender claramente cuáles son los elementos importantes de nuestra fe, cuáles son los elementos que no contribuyen al desarrollo espiritual de nuestras vidas. ¿Cuáles son esas enseñanzas que perjudican o benefician a la iglesia? ¿Cuáles son los movimientos de los cuales nosotros tenemos que tener cuidado que se han levantado a lo largo de la historia de la iglesia? Movimientos carismáticos, movimientos sectarios, movimientos herejes, doctrinas herejes, falsos profetas, falsos maestros. Entonces, el estudio de la iglesia, en este caso, nos permite poder tener un manejo en cuanto a la buena interpretación de la escritura y a también tener antecedentes cuando se nos presente alguna nueva revelación, una nueva interpretación, una nueva cosmovisión de lo que es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener muy claro qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia para poder entender y para poder tomar decisiones en la actualidad, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado a lo largo de la historia de la iglesia. Cuando les hablaba de periodos de la iglesia aquí, tenemos, podemos mencionar algunos periodos. Por ejemplo, el periodo de la patrística, del 100 al 400 después de Cristo. ¿Cuál es el periodo o qué es el periodo de la patrística? También es conocido como el periodo de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia fueron los primeros, podríamos decir así, los primeros teólogos o los primeros pensantes cristianos. Hasta podríamos decir, eh, no tomando tan negativa la palabra filósofo, los primeros filósofos cristianos, pensadores cristianos, digámoslo así, pensadores cristianos que sentaron las bases para las doctrinas, sentaron las bases para el cristianismo actual. Y no estamos hablando de los discípulos, no estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de aquellos que dieron forma a lo que hoy día nosotros conocemos como iglesia y a lo que nosotros conocemos como eh, una institución con, con, con doctrinas, con una confesión de fe, con una estructura ya más detallada. Entonces, ellos fueron llamados padres de la iglesia porque ellos fueron, podríamos decirlo así, nietos de los discípulos en cuanto a la enseñanza.
Muchos de ellos fueron discípulos de los discípulos de Jesucristo. Muchos de estos personajes estuvieron bajo la directa enseñanza o la tutela de algunos de los discípulos de Jesucristo. Entonces ellos tenían un conocimiento de la palabra de Dios o un conocimiento del Evangelio de primera fuente, porque lo escucharon o las tradiciones orales llegaron a ellos por medio de los mismos discípulos. Entonces se les conoce como padres de la iglesia, del 100 al 400 después de Cristo. Entonces, más o menos en el 90, finalizando ya el primer siglo de la era cristiana, muere el discípulo Juan, o Juan el discípulo. Entonces, estos hombres venían con esta directa enseñanza, venían bajo la tutela directa de discípulos de Jesucristo, de los discípulos de Jesucristo, o de discípulos de los discípulos de Jesucristo. Podría decirse que son segunda o tercera generación. Y ellos repensaron, o más bien comenzaron a pensar, a razonar lo que fue la fe. San Agustín es considerado uno de los más grandes teólogos del cristianismo. Entonces ellos sentaron las bases de lo que hoy en día conocemos como doctrinas, como la teología que nosotros estudiamos. Recuerde muy bien, la Biblia está escrita de una forma temática, tiene un orden cronológico, pero este no es sistemático. Entonces, las doctrinas que hoy en día nosotros profesamos y creemos, hace 500 años atrás, hace 600 años atrás, hace 1000 años atrás, hace 2000 años atrás, no eran tan así como las creemos hoy en día. Hoy en día, nosotros como cristianos tenemos una doctrina muy importante que nosotros creemos que es la doctrina de la Trinidad. Creemos en un Dios Padre, en un Dios Hijo, en un Dios Espíritu Santo. Creemos en un Dios que es uno en esencia, uno en naturaleza, pero que se manifiesta en diferentes personalidades, como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión? ¿Cómo nosotros creemos en esta doctrina? ¿Cómo es que nosotros profesamos esta creencia? ¿Cómo es que nosotros argumentamos, razonamos acerca de la Trinidad y enseñamos acerca de la Trinidad? ¿Cómo nosotros llegamos a aquella conclusión? Si la Biblia no es clara al momento de presentarnos la doctrina de la Trinidad. Hay alusiones en Génesis, a lo largo del Antiguo Testamento, podemos ver algunas personificaciones de Dios o algunas encarnaciones de Dios, teofanías, cristofanías. En el Nuevo Testamento se nos habla acerca, por ejemplo, el relato del bautismo de Jesucristo, una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, al mismo Hijo de Dios bautizándose y al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Creo que es la escena bíblica donde podemos ver la manifestación de Dios en tres personas. Pero la Biblia no especifica, no clarifica, ni argumenta, ni expone de forma clara y coherente, como lo hace la teología sistemática, la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, hay que hacer un estudio, hay que pensar, hay que razonar, hay que estructurar, hay que clasificar, hay que organizar lo que hace la teología sistemática. Organiza, estructura, detalla, clarifica y expone de forma clara y coherente. Pero ¿quién se dio ese trabajo? ¿Quiénes son los que se dan ese trabajo? ¿Quiénes realizan esta labor de estudio, de razonamiento de la palabra de Dios? Usted y yo, ¿cierto? Usted y yo hacemos este trabajo. Pero en este periodo en donde la iglesia estaba recién surgiendo, los primeros años de la iglesia, hubieron hombres que se dedicaron completamente al estudio de la escritura, al estudio de estas doctrinas, al estudio de estas doctrinas que están insinuadas en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, pero que no están claras en la palabra de Dios. Entonces aquí Dios comenzó a levantar grandes hombres. Comenzó a levantar grandes hombres que comenzaron a pensar y a reflexionar
y a poder estudiar, aplicar métodos de estudio, herramientas de estudio a la palabra de Dios para poder tener una mayor comprensión y poder exponerla, poder interpretarla de la mejor forma posible, para poder así dar una interpretación coherente con el pensamiento de Dios, coherente con lo que Dios reveló, coherente con lo que Dios inspiró, coherente con lo que los escritores bíblicos quisieron dar a entender cuando escribieron. ¿Y cómo hicieron ese trabajo? ¿Cómo pudieron hacer ese trabajo? Utilizando estos métodos de estudio que nosotros estamos analizando ahora mismo, como el método de estudio de la disciplina bíblica exegética, que nos invita a nosotros poder hacernos preguntas al texto, o que nos permite hacerle preguntas al texto: ¿cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué estaba pensando el escritor cuando escribió? ¿O cuál era la intención del escritor al momento de escribir? ¿Cuál era la intención que tenía el escritor al momento de que sus destinatarios leyeran sus cartas, sus libros, a quienes ellos dirigieron sus escritos? Entonces, todas estas preguntas son muy necesarias para poder determinar, para poder exponer la doctrina, para poder exponer el contenido bíblico de una forma clara. Y estos hombres, por ejemplo, los padres de la iglesia comenzaron a hacer esta labor, y de ahí en adelante se comenzó una labor, un trabajo desde aquel entonces hasta el día de hoy, un trabajo exhaustivo de estudio de la palabra de Dios. Y ellos, que quizás para nosotros ellos fueron los precursores, o fueron los primeros que comenzaron a realizar estos estudios, para ellos también habían precedentes. Para ellos también era muy importante estudiar lo que los judíos, lo que la gente, lo que los primeros cristianos creían. Estudiaron lo que la gente creía acerca de Jesucristo. Estudiaron lo que la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, podríamos decir así, creía, profesaba, predicaba. Entonces ellos también se valieron de lo que es la historia, la tradición. En aquel entonces también, que era muy fuerte la tradición oral. Pero la tradición oral en algún momento iba a perder iba a perder su validez, ya que necesitaban que esos relatos, esas tradiciones orales, pudiesen perdurar por siglos. La tradición de los judíos era muy exacta. Los judíos tenían una capacidad para memorizar, para poder recitar textos bíblicos del Antiguo Testamento. Algunos rabinos se memorizaban libros completos, la ley completa, la Torá. Pero en algún momento esa memoria o esa tradición también en el tiempo se iba a tergiversar, se iba a contaminar con otros relatos o con otras creencias, y el relato original iba a perder su validez. O el relato original se iba a perder entre tanto, entre tanta transmisión de generación en generación. Por eso era importante que la fe se comenzara a razonar, que los escritores bíblicos redactaran la revelación de Dios, que la dejaran por escrito, y que los grandes pensadores que el Señor también levantó a lo largo de la historia comenzaran también a razonar la fe y a poder plasmar sus enseñanzas, sus conclusiones, ¿cierto? Para que los que vinieran posteriormente también tuviesen una base para realizar, para comenzar y poder repensar también la fe. Entonces es muy importante el poder entender la importancia, valga la redundancia, de la historia, de los periodos de la iglesia, los periodos históricos de la iglesia a lo largo de los años. También tenemos el periodo de la Edad Media y del Renacimiento, del año 500 después de Cristo, perdón, hasta el 1500 después de Cristo. Aquí en este tiempo, en el tiempo del Renacimiento, en donde el ser humano comenzó, podríamos decir, hubo un florecimiento en cuanto a las ciencias, a las artes, al intelectualismo, y comenzaron mucho a cuestionarse la existencia, a cuestionarse
la vida y obviamente a cuestionar lo que era la religión. Hasta ese momento la iglesia tenía un monopolio en aquel entonces. La iglesia católica tenía un monopolio universal del conocimiento y de las ciencias. Entonces vemos cómo la iglesia también tuvo un papel importante dentro de lo que era el contexto cultural, ¿ya? El contexto histórico, eh, tuvo mucha influencia. Y en este tiempo, por ejemplo, de la reforma, perdón, del Renacimiento, de la Edad Media, así como muchos comenzaron a poder replantearse y a poder repensar todo lo ya conocido, y empezaron a nacer estos personajes como Leonardo da Vinci, todos estos hombres del Renacimiento, escultores, pintores, científicos, hombres letrados, intelectuales, a, a florecer en cuanto a todo esto. El humanismo también comenzó a nacer, donde el hombre pasó a ser el centro de todas las cosas, donde se enseñaba que el hombre era el centro del universo, el hombre era capaz de hacer muchas cosas y de ahí se potencian las cualidades del hombre, se potencian las habilidades y obviamente fue un tiempo de muchos avances de una evolución, podríamos decir, en cuanto al ser humano, en lo intelectual, en lo cultural, en lo artístico, pero así también la iglesia comenzó a, a tener esta actitud, o podríamos decir, este deseo también de poder pensar y repensar lo que ya hasta aquel entonces se sabía o se entendía o se creía en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a enseñanzas, en cuanto a doctrinas. Desde la iglesia primitiva, desde la iglesia apostólica, pasando por los padres de la iglesia, hasta la Edad Media, que fue una edad muy oscura, también no se sabe mucho, pero desde aquel entonces hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento, la iglesia tenía un monopolio del conocimiento, un monopolio de la religión, un monopolio de la verdad. Entonces el mundo se comenzó a cuestionar aquello. Pero hasta este momento la iglesia ya había sufrido una contaminación tal en su estructura, en su doctrina, en su enseñanza, que aquí comenzamos a ver ya los inicios de lo que fue la Reforma Protestante. Usted conoce este periodo del 1500 al 1750, siglo XVI, y en donde la religión comenzó a ser muy atacada. Por lo mismo, ya que la iglesia tenía un monopolio muy corrupto acerca del conocimiento, de la ciencia, de la verdad, de la política. Entonces, obviamente la iglesia y el cristianismo sufrió grandes ataques por el humanismo, por el racionalismo, pero eso también hizo que se levantaran hombres que comenzaran a defender y a poder repensar lo que es la enseñanza bíblica. Y también estos hombres que surgieron en la Reforma, como Martín Lutero, como Juan Calvino, hombres importantes, hombres íconos de la Reforma, también ellos no tan solamente hablaron en contra del humanismo, no tan solamente plantearon de forma clara y coherente las verdades de la palabra de Dios, sino que también atacaron a esa corrupción que existía ya en la iglesia. Porque ya la iglesia tenía el monopolio de la interpretación bíblica. Y lo que en aquel entonces ya como venía una tradición ya de una tradición apostólica, o sea, el papado, lo que decía el Papa en aquel entonces era una verdad absoluta, aunque aquel hombre estuviese equivocado, aunque aquel hombre dijese algo totalmente contradictorio con la palabra de Dios, pero la iglesia tenía que hacer, tenía que seguir y tenía que creer lo que este hombre, el Papa, decía, o lo que la iglesia católica, el magisterio de la iglesia decía.
porque en ellos estaba el monopolio no tan solamente de la iglesia, sino que, como les decía, el monopolio político, cultural, el monopolio del conocimiento, la ciencia, el saber, todo pasaba por la iglesia en aquel entonces, pero como les decía, una iglesia contaminada, una iglesia totalmente alejada de lo que fue en sus inicios, en la iglesia primitiva, la iglesia apostólica o la iglesia patrística. Entonces vemos cómo la iglesia pasa por periodos. Y en este periodo vemos que la iglesia está corrompida. Y aquí es donde surgen los reformadores, que vuelven a repensar la fe cristiana, que vuelven a pensar, vuelven a razonar la fe, a estudiar la escritura, a interpretar la escritura, a reinterpretar la escritura y a darse cuenta que muchas de las interpretaciones, muchas de las enseñanzas bíblicas que la iglesia estaba enseñando estaban erradas porque no estaban fundamentadas en la escritura y obviamente estaban llevando a muchos hacia el error y estaban engañando a las personas. Entonces aquí es donde surgen hombres íconos, como por ejemplo Martín Lutero, que el 31 de octubre de 1517, él coloca en la iglesia de Wittenberg en Alemania, en la catedral, sus tesis, ya hablando en contra de la iglesia, hablando en contra de la interpretación bíblica, del monopolio que tenía la iglesia en aquel entonces, de la figura del obispo de Roma como el Papa. Entonces comienza a presentar estas tesis que están basadas en una reinterpretación de la escritura. Entonces vemos que ya en este periodo de la iglesia de la Reforma, vemos que hay antecedentes históricos que impulsan esta reforma, impulsan a la reforma. Y esos antecedentes históricos están ahí, en la historia de la iglesia. Entonces, si no hubiese un análisis, si los reformadores no hubiesen hecho un análisis, si estos hombres, antes de ser considerados como reformadores, no hubiesen hecho un análisis de la historia, de lo que fue en un principio la iglesia y en lo que se había convertido en aquel entonces, no hubiese ocurrido lo que ocurrió, una reforma en Europa. Una reforma protestante, una reforma doctrinal, una reforma completamente a la interpretación bíblica. No hubiese ocurrido sin un estudio histórico de la iglesia, un estudio histórico de la teología, un estudio histórico de las enseñanzas bíblicas. No se hubiese levantado ningún Martín Lutero ni ningún Juan Calvino. Entonces, aquí vemos la importancia. En este punto podemos ver la importancia del estudio de la historia, de la teología histórica. Y también podemos decir que también tenemos un periodo moderno que es desde 1750 hasta la actualidad. Entonces vemos que hasta la actualidad han surgido muchos escritores bíblicos, muchos teólogos que han formulado algunas doctrinas o corrientes o enseñan de acuerdo a la corriente teológica de la cual ellos son partidarios y obviamente nos contribuyen en nuestro estudio de la palabra de Dios. Entonces vemos cómo la historia permite el surgimiento de nuevas doctrinas, permite el surgimiento de nuevos movimientos, también da paso a herejías, da paso a una mala interpretación de la escritura. Todo esto pasa a lo largo de la historia y es nuestro deber como intérpretes de la palabra de Dios el poder tener claro un panorama histórico de los periodos de la iglesia y de cómo la iglesia ha pensado, cómo la iglesia ha razonado, cómo los teólogos han expuesto la fe y si esta teología ha sido de contribución para la iglesia o de división, de destrucción o simplemente no ha servido para nada. Entonces, eso es lo que hace la teología histórica. Eso es lo que hace esta disciplina, estudiar la historia. Interesante lo que hemos visto, interesante lo que hemos podido estudiar en estos minutos, porque
muchas veces no lo vemos así. Muchas veces no vemos la importancia que tienen algunas disciplinas de estudio o no vemos la importancia que tienen eh, algunos recursos interpretativos que nos ayudan bastante a poder estudiar la palabra de Dios. Ya no de una perspectiva solamente reflexiva, no tan solamente leyendo el texto, no tan solamente centrarnos en el texto, leerlo una y otra vez, leerlo una y otra vez, sin tomar en cuenta los recursos que tenemos, los recursos que la misma historia nos puede brindar, la misma, eh, eh, la misma disciplina de la exégesis, la hermenéutica o la teología sistemática nos pueden brindar. Entonces es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta todas estas aristas en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Mientras más perspectivas podamos tener en cuanto al estudio de la palabra de Dios, más rica va a ser nuestra interpretación. O sea, nuestra interpretación va a tener una riqueza mucho mayor y que nos va a permitir poder aplicar de diversa forma la palabra de Dios. Porque obviamente la escritura se interpreta, se extrae del texto una interpretación, pero la podemos aplicar de diferentes formas. Y la historia de la iglesia nos enseña, nos da evidencia de que la escritura se ha aplicado de diferentes formas, pero debido también a que ha sufrido diferentes tipos de interpretaciones. Entonces quizás el día de hoy nosotros tengamos un tipo de interpretación de la palabra de Dios o tengamos una interpretación de la escritura que quizás años después no va a ser la misma. Quizás los cristianos de 50 años más adelante no van a tener el mismo concepto que nosotros tenemos hoy en día acerca, por ejemplo, de la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque mientras pasan los años, mientras la historia sigue avanzando, mientras la iglesia sigue creciendo, sigue avanzando, se sigue desarrollando, también la teología sigue desarrollándose. La teología sigue avanzando. La fe sigue siendo pensada, razonada, y eso obviamente concluye en propuestas diversas. Entonces es muy importante que tengamos claro esto al momento de estudiar. Por ejemplo, si nosotros tomamos el ejemplo o la disciplina que estudia la salvación, la doctrina de la salvación, que es la soteriología. Por ejemplo, a lo largo de la historia se, han, se ha tenido diversas interpretaciones en cuanto a lo que es la salvación. Por ejemplo, vamos a hablar acerca del calvinismo y el arminianismo. ¿Por qué se llaman así? Ya empezamos con términos medios raros y medios chistosos. Juan Calvino, él habló acerca de el libre albedrío humano y también de la soberanía de Dios en cuanto a la salvación. Y Jacobo Arminio también habló de este punto de vista. Y para ser más claro en este tema o para ser más sencillo al explicar este tema, los dos llegaron a una conclusión. Juan Calvino llegó a la conclusión de que la salvación no puede perderse, que cuando Dios escoge a uno, lo escoge, uno no se puede resistir a la gracia de Dios. Eso se llama la gracia irresistible. Cuando Dios te escoge para ser salvo, si Dios te escogió para ser salvo, tú no puedes resistirte a la elección de Dios. En cambio, Jacobo Arminio, él concluyó de que la salvación sí puede perderse, de que la gracia de Dios sí es resistible, uno puede resistir la gracia de Dios, o sea, uno puede rechazar la gracia de Dios. Por lo tanto, la decisión está en el hombre. Entonces hay diferentes formas, hay diferentes interpretaciones
hay diferentes puntos de vista en cuanto a la salvación. Entonces son diferentes posturas teológicas. Estas interpretaciones de Juan Calvino, de Jacobo Arminio, esta conclusión a la que ellos llegaron, que obviamente basándose en el estudio de la palabra de Dios, basándose en el texto bíblico, basándose en lo que se conocía hasta aquel entonces, lo que se había estudiado en aquel entonces acerca de la salvación, con todo esto, con todos estos antecedentes históricos, teológicos, bíblicos, ellos llegaron a estas conclusiones, llegaron a estas interpretaciones. Y estas interpretaciones dan paso, dan lugar a diferentes posturas teológicas. Y estas posturas teológicas fueron conocidas como el calvinismo, quienes creen que la salvación no se pierde, y el arminianismo, que quienes creen que la salvación sí puede perderse. Entonces hay diferentes posturas teológicas. Y estas mismas posturas teológicas, estas diferentes interpretaciones, perspectivas acerca de la soteriología, o sea, la doctrina de la salvación, da lugar a estas posturas teológicas, y esto también da lugar a diferentes denominaciones. Porque obvio que quienes creen que la salvación se pierde no tienen mucha comunión con aquellos que creen que la salvación sí se pierde. Entonces en este punto podemos ver que surgen a base de la interpretación bíblica, en base a lo que la iglesia, en base a lo que cierto periodo de la iglesia cree, surgen diferentes denominaciones, surgen diferentes movimientos que profesan alguna interpretación bíblica, que profesan alguna creencia en base a una interpretación bíblica y obviamente a alguna postura teológica. Entonces, muchas veces nosotros no pensamos en esto, no pensamos en mi iglesia, entonces, ¿qué es? ¿Calvinista, arminianista? Mi iglesia, yo creo que la salvación se pierde si no hago la voluntad de Dios, pero yo también creo que la salvación proviene de Dios y es Él el que nace todas las cosas. Entonces, a veces hasta nosotros mismos nos confundimos. ¿Por qué? Porque la escritura muchas veces no es clara, muy clara en estos textos. Y los textos pueden ser utilizados para ambas posturas teológicas. Entonces, a lo largo de la historia, la iglesia ha tenido que enfrentarse a estas discusiones teológicas. Ha tenido que enfrentarse, sentarse a la mesa, discutir teológicamente, debatir bíblicamente, presentar argumentos sólidos que puedan apoyar sus interpretaciones. Entonces, esto lo ha hecho la iglesia a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque muchas veces estas discusiones o estas propuestas teológicas, estas interpretaciones teológicas, también dan paso a herejías, dan paso a doctrinas erróneas. Y es un punto muy importante también que tenemos que tener en cuenta, que muchas de las enseñanzas que hace muchos años atrás se creían, ¿ya? Hoy en día son consideradas como herejías. Y muchas de las enseñanzas, esto es importante, muchas de las enseñanzas que muchos años atrás se condenaron como herejías, hoy en día nosotros las creemos como si nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un conocimiento previo de lo que la historia de la iglesia ha establecido o de los precedentes que la historia de la iglesia nos presentan. Y muchas veces creemos en algo que realmente no es una doctrina basada en la escritura o en una buena interpretación bíblica, sino que estamos creyendo en algo que realmente se transforma o se ha transformado en una herejía, en una doctrina errónea. Y muchas veces enseñamos aquellas cosas sin tener un conocimiento mayor. Y a veces nosotros hablamos de falsos maestros, de falsos profetas, de maestros que hablan conforme a sus propias concupiscencias, y muchas veces somos nosotros mismos los que nos estamos transformando en falsos maestros y maestros que están engañando a las personas. Y muchas veces decimos, sí, pero lo hacemos, es que lo hacemos sin querer, pero
Tenemos los recursos, tenemos las herramientas, tenemos los medios para poder estudiar, tenemos antecedentes, tenemos la historia de la iglesia, tenemos 2000 años de historia de la iglesia que nos permitan a nosotros poder tener un conocimiento más claro de nuestras doctrinas, de nuestras enseñanzas, de lo que profesamos, de lo que creemos y lo que enseñamos, de lo que predicamos. Entonces, estas discusiones a lo largo de la historia han dado paso a que se condenen herejías, a que en algunos casos se hayan creído herejías por cierto periodo de tiempo, a que se hayan debatido, a que se hayan formulado nuevas corrientes teológicas o nuevas perspectivas, nuevas posturas teológicas y también diferentes tipos de denominaciones. Hoy en día nosotros tenemos una gran cantidad de denominaciones en el mundo cristiano protestante evangélico. ¿Por qué? Perdón, hermanos, me atoré. Porque han surgido muchas interpretaciones, muchas interpretaciones bíblicas, y muchas de estas interpretaciones bíblicas incluso no están basadas en la misma palabra de Dios. Muchas de estas interpretaciones o muchas de estas perspectivas acerca de alguna enseñanza bíblica, de alguna doctrina, están solamente basadas en lo que es la cultura, en las tradiciones, en lo que yo creo y no lo que la escritura dice. Y no lo que también a lo largo de la historia la iglesia ha creído y ha dicho. Entonces es muy importante que nosotros tengamos claro este tema, la historia de la iglesia, que tengamos un estudio crítico de la palabra de Dios, analizando, tomando en cuenta todos estos antecedentes en cuanto a la teología histórica, a cómo la teología ha sufrido cambios a lo largo de la historia. Entonces es muy importante esto porque así podemos entender también nuestras raíces, dónde nacimos, cómo llegamos al lugar en el que nos encontramos ahora, cómo la iglesia sufrió cambios, cómo en ese proceso de cambios también sufrió mucho o también fue muy bendecida. La iglesia vivió periodos oscuros, pero también vivió avivamientos muy importantes. Momentos oscuros por un desconocimiento de la palabra de Dios, por una mala teología, y avivamientos muy importantes, tiempos muy ricos, de una riqueza muy espiritual, de una riqueza muy abundante en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, porque hubo una buena interpretación, hubo un buen deseo, hubo una profundización, no sé si está bien dicha la palabra, pero hubo un deseo de profundizar en la palabra de Dios y de poder escudriñarla, de poder interpretarla de la mejor forma posible. Entonces es importante el estudio de la historia. Nos libra a muchos del error. Nos libra a nosotros del error. Entonces podemos concluir que la teología histórica es un aspecto importante al estudiar teología, pero al igual que cualquier otro método de estudio, no está exenta de peligros y trampas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tener claro que no todo lo que la iglesia creyó en algún momento de la historia, nosotros tenemos que creerlo hoy en día. Es lo que les decía anteriormente. Tenemos que analizarlo de acuerdo a toda la información que hoy en día tenemos, a la luz de Dios que tenemos hoy en día. Si lo que la iglesia creyó en algún momento de su historia concuerda con lo que hoy en día, a la luz de todo lo que nosotros poseemos, a la luz de todos los recursos que nosotros poseemos, si eso concuerda con lo que hoy en día nosotros creemos. Si concuerda, podemos tomar ejemplos, podemos basarnos en aquel periodo de la historia, podemos consultar, podemos apoyar nuestra exposición de la escritura basándonos en la historia de la iglesia, pero tenemos que tener cuidado, tenemos que diferenciar lo bueno y lo malo que la historia nos presenta. El apóstol Pablo él dijo que todo lo que fue escrito en cuanto al pueblo de Israel en el desierto, todo lo que el pueblo de Israel vivió, todo lo que sus padres vivieron fueron un ejemplo para que nosotros
no caigamos en los mismos errores, no cometamos los mismos errores. El pueblo de Dios pereció por causa o perecía por causa de conocimiento. ¿Por qué? Porque ignoraba la ley, ignoraban las escrituras e ignoraban un elemento importante, su propia historia. El pueblo de Israel una y otra vez volvía a adorar a dioses falsos, a dioses paganos, se olvidaba de la ley y sufría las consecuencias. Pasaba un periodo de tiempo corto muchas veces y nuevamente se olvidaban y hacían lo mismo que habían hecho y sufrían las mismas consecuencias que habían sufrido anteriormente. Y parece que eso cada vez iba de mal en peor, cada vez las consecuencias iban siendo mayores. ¿Por qué? Porque no tenían un conocimiento de su historia. No hacían una reflexión de lo que les había acontecido en el pasado. Por eso es importante que nosotros hagamos un alto muchas veces, nos reflexionemos acerca de lo que nosotros mismos, nuestra propia historia nos ha dicho en cuanto a nuestro caminar en la obra de Dios, en nuestro actuar, en nuestro ministerio. Pero también una mirada también larga a través de los diferentes periodos que la iglesia ha vivido y cómo ha interpretado la escritura y de cómo ha expuesto la palabra de Dios. Dios ha obrado a lo largo de la historia y a la luz de su espíritu ha iluminado cada mente para la interpretación de su palabra, en todo tiempo y en todo lugar. Muy importante, que Dios ha obrado a través de la historia. Si Dios inspiró a los hombres, a los escritores, para poder redactar, bajo su inspiración, para poder redactar los escritos que nosotros tenemos hoy en día y que conocemos como la Biblia, también Dios iluminó las mentes de estos hombres, de estos teólogos, de estos grandes hombres que nosotros muchas veces estudiamos, que hablamos de ellos como los reformadores, como los grandes teólogos de la historia de la iglesia. No es porque nosotros los honremos a un nivel de adoración, pero sí los reconocemos como hombres que Dios utilizó, así como usted y yo reconocemos el ministerio de hombres, de pastores que han sido de bendición para nuestras vidas, que han aportado algún beneficio para nuestra vida espiritual. Así también reconocemos la labor de estos grandes hombres que quizás muchas veces fueron considerados como herejes incluso, que muchas veces fueron rechazados, fueron excomulgados, como lo fueron los reformadores, fueron perseguidos, pero que sí dedicaron su vida al estudio de la palabra de Dios y a una buena interpretación de la escritura. Entonces tenemos que tener presente estos recursos, lo que la historia nos brinda. Hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio del día de hoy, la teología histórica, esta disciplina de estudio bíblico que nos ayuda a poder comprender mayormente la palabra de Dios. Todo lo que hemos estudiado hasta ahora han sido disciplinas o métodos de estudio, herramientas que nos ayudan en nuestro estudio devocional, nuestro estudio reflexivo, racional, intelectual, pero también espiritual de la palabra de Dios. Así que debemos dar gracias a Dios que Dios nos capacita, nos da las herramientas, las habilidades para poder estudiar su palabra. Lo que usted puede hacer es comprarse un buen libro, ¿ya? Un buen libro de historia de la iglesia, porque ahí va a aparecer eh, cómo la iglesia se desarrolló, cómo la iglesia fue estructurando y fue eh, cómo la iglesia fue pensando la fe, cómo se fueron originando las doctrinas que hoy en día incluso nosotros creemos y cómo también se originaron muchas falsas doctrinas que fueron condenadas por la iglesia. Se habla de los concilios, de los periodos de la iglesia que vivió. Es muy importante. Va a ser una buena lectura, lo va a llevar hacia un deseo mayor de poder conocer la historia de la iglesia, de conocer las raíces de nuestras denominaciones, incluso como le mencionaba anteriormente, las diferentes posturas teológicas, interpretaciones, dan paso al surgimiento de diferentes denominaciones, a las cuales hoy en día nosotros somos parte de algunas de esas denominaciones. Entonces, estudiar la historia nos va a llevar a las raíces de todo aquello. Y muchas veces nos vamos a llevar muchas sorpresas.
Así que doy gracias a Dios porque usted ha estado atento ahí, todos los que estuvieron, que comentaron, que saludaron, a todos los que estuvieron saludando ahí y estuvieron atentos, tomando nota. Algunos me han dicho que tienen su cuadernito por ahí para tomar nota de lo que estamos hablando. Así que doy gracias a Dios por este tiempo. Quiero dejarles con un video que dura 8 minutos. Ya es de un ministerio muy importante, un ministerio dedicado al estudio de la palabra de Dios y mucho en cuanto a la historia de la iglesia, periodos de la iglesia y que han sido de mucha bendición, el ministerio Vite. Ya voy a colocar este video y quiero que allí usted pueda reflexionar en cuanto a la importancia que tiene el estudio de la teología histórica o el estudio de la historia de la iglesia. Por mi parte, los dejo con este video y le invito a que nos podamos reunir nuevamente a través de este medio la próxima semana y podamos estudiar el último método o el último, podemos decir, la última disciplina de estudio, que es la teología práctica o la teología pastoral. Así que los dejo invitados y ahora los dejo con este video para que usted pueda reflexionar y pueda pensar en esto, la importancia de la historia de la iglesia o la teología histórica. Que Dios les bendiga y nos encontramos en un próximo programa más de enseñanzas bíblicas. Que Dios les bendiga.